por dos razones. Uno, porque querían llegar ¿a dónde? Querían irse por encima de Dios. Y segundo, porque decían... Interrumpiendo la transmisión a esta hora de la radio Orión Estéreo 102.7 y 96.5, pero de esta manera también iniciamos nuestra transmisión desde nuestro Facebook Live en Conexión Juvenil TV. Para aquellos que han estado sintonizando en radio, lamentablemente es hora de... Bueno, no lamentablemente, sino que es una gran bendición de que podamos regresar aquí, traer la señal de vuelta hasta la Iglesia Adventista de Spring Ridge y traer el último tema a cargo del pastor Esteban Bor. Bien, así es, Historia, como tú mencionabas, es el último tema de esta campaña titulada La verdad los liberará. Es una campaña donde realmente el pastor Esteban Bor presentó varios temas y mencionando el título de esta noche, del último tema que se va a llevar a cabo, se titula Se levantará Miguel. Un tema muy hermoso, esperemos de que usted nos acompañe en el cierre de esta campaña, en que usted seguramente estará muy bendecido. Así es, Aler, y un recordatorio para aquellos que han estado sintonizando la radio y les ha gustado los temas que han escuchado aquí en Orión Estéreo. Déjeme decirles de que usted puede ir en estos momentos, entrar a su Facebook y puede buscarnos como Conexión Juvenil TV y puede seguir y puede darle la continuación al tema de profecía con el pastor Carlos Muñoz desde la Iglesia Adventista de Kingwood. Pero en estos momentos vamos a traer la señal de radio aquí hasta la Iglesia Adventista de Spring Ridge, pero recordarles de que al final de ambas transmisiones usted siempre puede regresar a nuestras diferentes redes sociales como Facebook y YouTube y puede encontrarnos como Conexión Juvenil TV y usted va a encontrar ambos temas y va a encontrar también los temas pasados que hemos tenido durante esta semana y en la Iglesia Adventista de Kingwood que hemos tenido ya durante 2 semanas. Bien, eso y también de antemano no es agradecerle a toda la audiencia que ha seguido nuestra transmisión noche tras noche. A Dios gracias hemos recibido muchos mensajes de diferentes partes, de diferentes lugares del mundo y le agradecemos a todos los hermanos que siempre están fielmente en nuestra sintonía. Queremos agradecerle también a los radioescuchas de la radio Último Mensaje, a la radio Proclamada. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos están siguiendo esta transmisión. Esperemos de que usted sea grandemente bendecido en esta nueva transmisión y la última que se estará llevando a cabo en la Iglesia de Spring Ridge. Así es, Ley, pero vamos a dejar los agradecimientos para el final de esta transmisión. Vamos a dejar los agradecimientos para la culminación de esta campaña que se está llevando aquí a cabo, pero en estos momentos, sin más preámbulos, vamos a regresar ya con nuestra transmisión en vivo para que sigamos disfrutando del tema del pastor Esteban Bor. Y este es el último tema titulado Se levanta Miguel, así es de que señales de cámara y de audio hasta el santuario. La iglesia apóstata de los días de Jesús. Y nos dimos cuenta que oficialmente la iglesia apóstata judía cometió fornicación y alta traición contra el gobierno de Dios cuando escogió a César antes que a Jesús. Escogió a otro amante. Y no Jesús, escogió al poder civil, escogió vincularse con el Estado, usó el Estado, la espada del Estado, para acabar con la vida de Jesús. Y como vimos, los dirigentes de la nación judía pensaban que deshaciéndose de Jesús iban a salvar a la nación de los romanos. Pero en vez de salvar su nación de manos de los romanos luego vinieron, los mismos romanos que ellos usaron para crucificar a Jesús, los mismos romanos vinieron y acabaron con la nación. Eso fue lo que estudiamos. Ahora, esta historia se va a repetir al final de la historia y creo que estamos viviendo en los últimos momentos. No pongo fecha, pero por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en otros países, indudablemente estamos viviendo en los últimos días. Lo mismo va a suceder al final de la historia. Apocalipsis 17 describe a una ramera que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, ella controla y domina las muchedumbres del mundo. Se convirtió en ramera porque en vez de estar casada solo con Jesús, se entromete con los poderes civiles del mundo, fornica con los reyes de la tierra.
como hizo la iglesia judía. Y esta ramera dice en Apocalipsis 17:6 que está llena de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Así como la iglesia judía apóstata acabó con la vida de Jesús, esta ramera usó a los poderes civiles para acabar con los fieles de Dios en los últimos días. Pero así como los romanos que los judíos usaron para acabar con Jesús, vinieron en contra de ellos y acabaron con la nación, la Biblia nos dice en Apocalipsis 17 que por un tiempo la ramera va a estar fornicando con los reyes de la tierra. Pero cuando los reyes de la tierra se despierten y se den cuenta que la ramera los ha estado engañando, que ellos se han dejado usar por la ramera, en Apocalipsis 17:16 dice que los reyes aborrecerán a la ramera. Los poderes que la ramera usaba para perseguir se van a levantar contra ella y la harán desolada, desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos con la ramera. Y de esa manera Dios va a librar al pueblo de Dios. Ahora regresemos por unos momentos a la época de Jesús. Ya estudiamos la historia de Jesús. Ahora vamos a mirar lo que ocurrió después de la ascensión de Jesús. En el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, nos dice que el Señor Jesucristo le dio un cometido a los discípulos, les dio una misión a los discípulos. Dice, y ustedes conocen este texto, Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iban a recibir el Espíritu Santo con poder. ¿Con qué propósito? Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos: yo les voy a dar a ustedes poder, el poder del Espíritu Santo, para que ustedes salgan a predicar a todos los rincones del mundo. Y el Señor Jesucristo le dio a los discípulos una espada para cumplir su obra. ¿Qué espada le dio Jesús a sus seguidores para poder cumplir su misión? La palabra de Dios, la predicación de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6:17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo iban a cumplir los apóstoles, los discípulos, la misión que Jesús les dio? Usando la espada del Espíritu para predicar el Evangelio. Esa es la espada que Dios le dio a la iglesia. Ahora, cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia después de la ascensión de Jesús mayormente, la ascensión se menciona en el capítulo 1, desde el capítulo 2 en adelante es la historia de la iglesia primitiva. No van a encontrar ni una sola vez que los apóstoles usaron el poder civil de Roma para cumplir su misión. Nunca le dijeron a los romanos: ayúdenos a cumplir con la misión que Cristo dio. No, usaron la espada que Cristo les dio, la predicación de la palabra de Dios. Nunca apelaron al civil, al poder civil, al Estado para cumplir su misión. Pero los judíos continuaron con sus malas costumbres. Yo tengo aquí más de 20 referencias del libro de Hechos y quiero repetir que si llenaron la tarjeta, yo les voy a mandar todo este material escrito en detalle. No es un bosquejo donde tienen que adivinar lo que hay en el material. El material está bien trazado, en detalle.
y ahí están todas las referencias del libro de Hechos, a donde dice que los judíos repetidas veces apelaban al poder civil de Roma para que persiguiera a los apóstoles. Es decir, la iglesia judía, después del regreso de Jesús al cielo, continuó con los discípulos lo que habían hecho con Jesús. Vez tras vez dice que la persecución, azotaban, encarcelaban, porque la iglesia apóstata judía apelaba a Roma para que Roma hiciera eso con el pueblo de Dios. Siguieron haciendo con el pueblo de Dios lo que habían hecho con el Señor Jesucristo. Vamos a anotar nada más un ejemplo de los 20 y algo que tengo aquí. Hechos 12, 1 al 3. Para que ustedes vean cómo la iglesia siguió usando al poder civil para perseguir a los que no concordaban con la religión judía, con la religión apóstata. En Hechos 12, 1 al 3 está hablando de la muerte de Jacobo. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Otro nombre de él es Santiago, hermano de Juan. ¿Y por qué razón hizo eso? Y viendo que esto había ¿qué? Agradado a los judíos. ¿Quiénes eran los que estaban detrás de esto? La iglesia judía apóstata. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vez tras vez, si quieren un estudio interesante, busquen en una concordancia bíblica la palabra judíos en el libro de Hechos. Vez tras vez están usando el poder civil para perseguir a los que están predicando a Cristo. Nuevamente la iglesia está usando el Estado para cumplir su misión. Ahora la Biblia menciona otra espada también. No solamente le dio Dios la espada, una espada a la iglesia, sino que Dios también le dio una espada al poder civil. Vamos a Romanos 13 y el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Ustedes recuerdan que cuando nosotros comenzamos este estudio en la primera sesión, que la ley tiene cuántas tablas? 2. La primera describe ¿qué? Nuestra relación con Dios, y el poder civil no puede tener nada que ver con esa tabla. El poder, si yo quiero arrodillarme y adorar este micrófono, el poder civil no me puede decir que yo no puedo. Porque es mi relación con Dios. El poder civil no puede decir nada en cuanto a mi relación con Dios. Eso le pertenece a Dios. La tabla que le pertenece al poder civil es la segunda tabla. Yo pregunto, ¿el poder civil tiene derecho de proteger a los padres de hijos abusivos? ¿Sí o no? ¿El poder civil tiene el poder para castigar a los que matan a otro? El poder civil debe salvaguardar el matrimonio, aunque no lo está haciendo muy bien. Sí. Hay leyes, por ejemplo, contra la pornografía, que destruye el matrimonio. Pero el Estado no ha cumplido su deber. Yo pregunto, ¿el Estado tiene derecho de proteger la propiedad, de castigar a los ladrones? Sí. ¿También el Estado puede castigar a los que dañan la reputación de otra persona? Sí, señor. La segunda tabla tiene que ver con leyes civiles para mantener un orden civil. Y el poder civil tiene derecho de implementar esas leyes, pero no tiene derecho de meterse con la primera tabla. Si una persona quiere guardar el domingo, aunque está equivocado bíblicamente, el poder civil no le puede decir tú no puedes guardar el domingo. Si la persona guarda el sábado, conforme a lo que dice la Biblia, el poder civil no puede decir te voy a echar a la cárcel por guardar el sábado porque tienes que guardar el domingo. El poder civil no puede meterse con las convicciones religiosas de una persona.
Porque César tiene su tabla y Dios tiene su tabla también. Dios le ha dado al poder civil una espada también, pero no es la Biblia. Esa es la espada de la iglesia. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Los gobiernos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció el poder civil? Dios. ¿Quién estableció la iglesia? Dios. Cada uno con su espada y cada uno con su función. Sigue diciendo en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahí está el poder civil, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Entienden eso? ¿Quién tiene que tenerle miedo al poder civil? El que desobedece las leyes civiles. Pero si tú guardas las leyes civiles, si las obedeces, ¿tienes que tenerle miedo al poder civil? No. Sigue diciendo, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué lleva el poder civil? La espada. La Biblia, ¿no? No, la Biblia no. ¿Cómo usa el poder civil la espada? Una persona mata a otra persona. ¿Cómo usa el poder civil la espada? Lo echa a la cárcel. Y en algunos estados, la pena de muerte. ¿Qué sucede si un individuo le roba al vecino? ¿Cómo usa el poder civil la espada? Usa la espada echando al individuo a la cárcel. Es decir, la espada que tiene el poder civil es para castigar violaciones del Código Civil. Pero el Estado no puede castigar violaciones de los mandamientos que tienen que ver con mi responsabilidad con Dios. Porque eso le pertenece a Dios. Así que sigue diciendo, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El poder civil castiga al que hace el mal con la espada. Y no es la espada literal, significa la capacidad que tiene para castigar violaciones del Código Civil. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pablo está diciendo, mira, tú no debes ser un buen ciudadano porque tienes miedo de que el poder civil te castigue. Debes ser un buen ciudadano porque eres cristiano. Por razón de tu conciencia. Tu conciencia te dice que hagas el bien. No es por miedo al gobierno, sino porque Cristo está en tu corazón y eso te hace un buen ciudadano. Así que dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también, ¿qué cosa? Los tributos, para que el poder civil pueda hacer su trabajo. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, ¿cuáles mandamientos le pertenecen a la espada del poder civil? Ahora viene la respuesta. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuáles mandamientos son los mandamientos con que tiene que ver el poder civil, la espada del poder civil? Las que tienen que ver con el prójimo. ¿Cuál tabla es esa? La segunda. Sigue diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás.
Es la segunda tabla, ¿verdad que sí? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda tabla. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces yo les pregunto, ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el Estado? Ninguna. La iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado funcionar en su esfera como Estado. La iglesia se encarga de asuntos religiosos y el Estado se encarga de asuntos civiles. La iglesia tiene su espada, la Biblia, y el Estado tiene su espada, que es la capacidad de castigar violaciones del Código Civil. Al Estado le debemos impuestos y a Dios le debemos el diezmo. El diezmo se usa para funcionar la iglesia y los taxes para funcionar el gobierno. Cada uno en su esfera con su propia responsabilidad. ¿Dónde surge el problema? Según lo que estudiamos. Cuando la iglesia apela al poder civil para que el poder civil use la espada para castigar a los que no están de acuerdo con la iglesia. Yo pregunto, ¿eso pasó durante la Edad Media? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez del santo oficio de la Inquisición? Que de santo no tenía nada. Hacía lo mismo que hicieron los judíos con Jesús. Idéntico. Primero llevaban al acusado ante un tribunal eclesiástico. Ustedes lo pueden leer en la historia. Y para ellos la persona era culpable antes del juicio, como con Jesús. Y le hacían la Inquisición. Y después de la Inquisición, la iglesia pronunciaba la sentencia de muerte. Y luego se lo entregaban al poder civil para que el poder civil acabara con él. ¿En qué difiere eso de lo que pasó con Jesús? En nada. El poder civil no puede castigar violaciones religiosas. Y eso distingue a los Estados Unidos de todas las naciones del mundo. La hermana White dice que ese es el secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos. Hay que hacerle saber eso a Donald Trump. Que si quiere que América sea great, que se atenga a sus principios de separación de iglesia y Estado, que él ha mostrado señales que no está dispuesto de hacerlo. Y no voy a entrar en eso. Hay una enmienda que es ley desde 1954, se conoce como el Johnson Amendment, a donde el gobierno prohíbe que una entidad sin fines de lucro, un non-profit organization, apoye un partido político o un candidato político. Eso está prohibido por ley. Desde 1954, Lyndon Johnson fue el que puso eso en el Senado y se promulgó como ley. Pues Donald Trump ha suavizado eso, no lo eliminó, sino que le dijo al IRS, ¿saben qué es el IRS, verdad? El Ministerio de Hacienda. Le dijo, miren, no apliquen esa ley a las iglesias. Y por eso hoy en día las iglesias están metidas en política, apoyando candidatos políticos. La mayoría de los miembros de las iglesias del sur de Estados Unidos son republicanos. Porque los republicanos tradicionalmente han borrado la relación, la separación entre la iglesia y el poder civil. Y además yo creo que ustedes saben que Donald Trump ganó la elección porque más del 80% de los evangélicos votaron por él, porque él prometió favorecerlos, que no es constitucional.
No estoy hablando mal de él. Si Dios pudo salvar a Nabucodonosor, podrá salvar también a Trump. Ahora, cuando la iglesia se apartó de la simplicidad del evangelio, entró la apostasía. Y la iglesia, para conservar el orden, se unió con el poder civil para imponer su religión. Y el resultado fue las persecuciones de los 1260 años. La iglesia, de ser perseguida, se volvió la perseguidora. Y sucedió lo que sucedió con Saulo de Tarso. La persecución fue contra Jesús en la persona de sus seguidores. ¿Te recuerdas cuando Saulo iba camino a Damasco? Que se oyó una voz del cielo que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo oye la voz de arriba y dice: bueno, Damasco no queda arriba. Y dice: ¿quién eres para que yo sepa a quién estoy persiguiendo? Y la voz le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Al perseguir a Saulo a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que pasó con Cristo personalmente sucedió con su cuerpo durante los 1260 años. Y a mí me gusta pensar cómo será ese encuentro entre Saulo de Tarso y Esteban. ¡Wow! Yo quiero ver eso. Porque en realidad Esteban no sabe que Saulo se convirtió. No lo supo. Lo último que vio Esteban es que Saulo estaba diciéndole: tírenle las piedras, mátenlo. Me gusta imaginar cómo será ese encuentro en la patria. Viene Esteban de un lado y Saulo viene caminando del otro lado, y de repente Esteban, que ahora tiene visión 20/20, como que le está fallando: tú te pareces a alguien que yo conozco. ¿Saulo? ¿Te salvaste, Saulo? ¡Canalla! No, eso no es lo que le va a decir. Le va a decir: Saulo, gloria a Dios, te salvaste. Valió la pena que yo muriera. Sí, pues la gente dice, a veces me dicen a mí: pastor, no hable tan fuerte de la iglesia romana y no hable así de las profecías así tan fuerte. La gente se ofende. No es malo que se ofenda. ¿Qué? ¿Que no es malo que se ofenda? Sí, no es malo. Porque cuando se ofenden es porque algo les pegó. Yo pregunto: ¿a Saulo le pegó el sermón de Esteban? Lean Hechos 7. Esteban lo predicó clarito y ustedes lo mataron. ¡Wow! Y dice que sus corazones rugían dentro de ellos y crujían los dientes de rabia, entre los cuales estaba Saulo. Pero la hermana White dice que Saulo sabía que Esteban tenía razón. Y por eso dice que apenas apedrearon a Esteban, Saulo, para callar su conciencia, se fue en una expedición. Quería estar activo persiguiendo la iglesia, quería callar su conciencia, patalear contra el aguijón. Es la forma como lo expresa el libro de Hechos. Pero cuando Saulo está llegando a las orillas de Damasco, yo he estado ahí. Hoy en día ya no se puede ir a Siria, pero yo estuve ahí en el año 2001. Hice una gira de predicación por el Líbano, por Jordania y por Siria. Estuve en el lugar donde se cree que ocurrió esto, hacia el occidente de Damasco. Y Dios le habló, Cristo le habló a Saulo y cayó al suelo.
Y Dios le dijo: Saulo, no patalees más, tú eres mío. ¿Cuántas personas se van a salvar en el reino como resultado de ese sermón de Esteban? ¿Ustedes saben cuántas almas ganó el apóstol Pablo? ¿Valió la pena que Esteban predicara ese sermón? Sí. Yo tengo una hermana en mi iglesia. En el año 1996 hice una serie de conferencias descubriendo los misterios de Génesis, la serie original. Y ella y el esposo es un médico, ella estaba estudiando abogacía, vinieron a las reuniones y como todas las primeras conferencias no son sobre la bestia ni nada de eso, pues estaban emocionados. El esposo en realidad era hijo de un pastor sirio, pastor adventista, pero se había extraviado. Y cuando recibieron el volante, él dijo: esto es adventista, y se trajo a la esposa, que había sido criada en un convento católica, apostólica romana. Cuando prediqué el sermón sobre el cuerno pequeño y la bestia, la mujer se enojó. Dejó de venir. El esposo venía, pero ella no. A veces venía los sábados y cuando me veía viniendo en la dirección hacia donde ella estaba, buscaba la primera puerta o la primera salida para no encontrarse conmigo. Y cuando por accidente se encontraba conmigo, si las miradas mataran, yo estaría muerto. Me miraba con un disgusto. Pero con el transcurso del tiempo, empezó a asistir de nuevo regularmente. Hasta que finalmente, después de varios meses, vino y me dijo: pastor, yo me quiero bautizar. Y le dije: ¿te quieres bautizar? Dice: sí. Y luego me dijo: cuando usted predicó ese sermón sobre la bestia y el cuerno pequeño, me enojé con usted porque yo sabía que era verdad. Y lo lindo es que esta hermana es una de las más activas de la iglesia. Dirige el ministerio de la mujer. Es una de las directoras de escuela sabática. Fiel, activa en la iglesia. Ella, el esposo y 3 hijas, que no tenían ninguna hija en ese tiempo. Hace como unos 5 años me escribió una tarjetita. Todavía la tengo en mi archivo, pidiéndome perdón por todas las miradas que me había dado. ¿Valió la pena haber predicado el sermón? Hermano, nosotros no estamos, claro, debemos ser corteses, pero debemos predicar también la verdad directamente. Porque cuando la suavizamos, no trae convicción al alma. Jesús hablaba con cortesía y con amor, pero hablaba claro. Ahora, ya llegando al final de nuestro tema, quiero volver a la historia de la muerte de Jesús, específicamente Pilato. Cuando Pilato estaba en el pretorio, teniendo que tomar una decisión, si iba a entregar a la muerte a Jesús, su esposa le mandó un mensaje. En ese mensaje la esposa le dijo a Pilato, a través del mensajero: Pilato, no he podido dormir esta noche. He soñado toda la noche con este hombre. Este hombre es inocente. No lo entregues a la muerte, porque es inocente. Pero Pilato, por salvar su posición política, ignoró la última oportunidad que Dios le estaba dando y entregó a la muerte, por la presión de la iglesia, a un hombre inocente. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros algún mensaje para los políticos del mundo? ¿Tenemos un mensaje para los políticos del mundo? Sí, por eso tenemos la revista Liberty. Ese es el mensaje de la esposa de Pilato a Pilato.
Es una revista profesional. Ustedes han recibido hoy el volante. Es una revista profesional, bien hecha. A veces tiene artículos un tanto complejos para uno entenderlos, porque está escrito para abogados, está escrito para presidentes, para senadores, diputados, para gente profesional. ¿Con qué propósito? Para decirles, cuando llegue el momento en que la iglesia procure usar el poder civil, usar el poder de ustedes para perseguir, aprendan de la historia. No lo hagan. Y muchos, yo creo que estarán en el reino de los cielos, que recibieron la revista Liberty. Van a acordarse de los artículos que leyeron y van a decir: el gobierno no puede entrometerse en asuntos de religión. Y la hermana White dice que se levantarán, aunque son pocos, se levantarán para defender al pueblo de Dios. Ahora, lo que pasó con Jesús va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia. Quiero terminar leyendo un pasaje bíblico y dos citas del Espíritu de Profecía. Lo que nos espera, hermanos y hermanas, es lo mismo que pasó con Jesús. En Juan 16, 1 al 3, Jesús le habló en el aposento alto a sus discípulos antes de ir al huerto del Getsemaní. Dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora quiero leerles un par de citas de la hermana White. Son citas que no están en español. Yo las traduje, pero si me dan su correo electrónico, todas estas citas las van a tener. Todo el material que estoy dando con detalles, para que puedan entonces sentarse a estudiarlo con calma y ponerle más material, porque indudablemente al estudiarlo vienen más pensamientos. Escuchen esto. Esto es de la Review and Herald, la revista adventista, 14 de abril 1896. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás, y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué va a pasar? Se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Vamos a repetir la historia de Jesús. Y luego dice: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. ¿Ustedes creen que los que gritaron crucifícale, crucifícale estaban poseídos por demonios? ¿Judas estaba poseído por demonios? Sí, señor. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad: seres humanos que reflejan su propia imagen. Wow. La hermana White dice que el hombre puede ser muy cruel cuando no obra sobre su corazón el Espíritu de Dios, y Dios va a retirar su espíritu. Y la hermana White dice que la raza humana estará, los infieles estarán completamente bajo el control de Satanás. ¿Pueden ustedes imaginarse un mundo donde casi todo el mundo está completamente bajo el control de Satanás?
Por eso dice, Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. La otra cita se encuentra ahí mismo en la Review and Herald, abril 14, 1896. Escribió: al acercarnos al final de la historia, Satanás obrará de una manera sutil, empleará todo su poder engañador contra los sujetos humanos, a fin de completar su obra de seducir a la familia humana. Tan engañosa será su obra que los hombres harán como hicieron en los días de Cristo. Y cuando se les pregunte: ¿a quién queréis que os suelte, a Cristo o a Barrabás?, el grito casi universal será: Barrabás, Barrabás. Y cuando se les haga la pregunta: ¿qué haré con aquel a quien llamase el rey de los judíos?, el clamor universal nuevamente será: crucifícale. Cristo estará representado por aquellos que han aceptado la verdad y quienes identifican sus intereses con los de su Señor. El mundo se ensañará contra ellos de la misma manera en que se ensañó contra Jesús. Y los discípulos de Cristo sabrán que no se les tratará mejor que lo que fue su Señor. Pero Cristo identificará sus intereses con los de aquellos que lo han aceptado como Salvador personal. Cada insulto, cada reproche, cada acusación falsa contra ellos, por los que apartaron su oído de la verdad para creer las fábulas, recaerá sobre los culpables, quienes se lo hicieron a Cristo en la persona de sus santos. Por eso digo, cuando donde quiera que yo viajo, yo oigo adventistas que dicen: ay, pastor, ojalá que el Señor me mande el descanso antes de eso. Debemos orar: Señor, hágase tu voluntad. Debemos estar poniendo nuestras vidas en armonía con la voluntad de Dios, para que seamos ese pueblo con una fe inquebrantable. Como Daniel en el foso de los leones, él dijo: no me importa que me coman los leones, yo soy fiel a Dios. Como los 3 jóvenes en el horno, no importa que muramos en las llamas, no serviremos a otro Dios, servimos a nuestro Dios. Solamente aquellos para quienes Cristo es más importante que la vida misma permanecerán firmes en ese tiempo. Así que, hermanos y hermanas, dejemos de perder tiempo. Dejemos de meter a nuestra mente las cosas que contaminan nuestra mente. Llenemos nuestra mente con Jesús a través de su palabra. Oremos como nunca antes. Testifiquemos a otros en cuanto a lo que está pasando. El mundo está angustiado. La gente no sabe qué está pasando, a dónde está llevando todo esto. Nosotros sabemos. Cuando les presentamos los eventos finales, qué va a ocurrir en los Estados Unidos, etcétera, la gente ahora dice: ya sabemos para dónde conduce todo, y yo sé que al final se levantará Miguel para defender a los que son fieles a Dios, y la gente puede dormir bien. Así que mi último llamado antes de nuestra oración es: consagrémonos completamente al Señor. Cada mañana, cada noche hagamos de Cristo nuestro amante Salvador, y durante el día, aun cuando estamos trabajando, aprovechemos la oportunidad para recordar cuán maravilloso es nuestro Señor Jesús, y tomemos la decisión de que vamos a ser fieles, si es necesario, aún hasta la muerte, que podamos decir como Job: aunque me matare, aún en Él confiaré. Oremos. Padre, sabemos que nos esperan tiempos tormentosos, pero al mismo tiempo sabemos que tú intervendrás para librar a las que son fieles. Señor, te doy gracias por el privilegio de haber estado aquí en la iglesia de Spring Branch, por todos los que han venido de otras iglesias. Te ruego, Señor, que este espíritu que hemos tenido aquí no termine esta tarde, sino que perdure en nuestra vida. Nos consagramos a ti, espíritu, alma y cuerpo.
Úsanos conforme a tu voluntad. Entregamos nuestra voluntad en tus manos para que tú hagas el querer y el hacer en nuestra vida. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por responder esta oración. Te lo imploramos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Ahora el pastor me va a dar las gracias por haber venido. Hermanos, ¿cuántos están felices? ¿Cuántos agradecen al pastor Bor? ¿Cuántos vamos a estar orando por su ministerio? Ya hemos hablado con él, esperamos y soñamos que una de las escuelas que él dirige pueda ser en el 2019 acá en nuestra iglesia. Así que ya estamos haciendo planes, ojalá se pueda concretar, estaremos platicando, conversando y será una gran bendición. Milton, vamos a cantar nuestro himno tema por última vez, así que vamos a estar de pie. Por favor, quiero dar algunas indicaciones. No se olviden que el próximo fin de semana es el retiro de parejas. La directora de familia nos está recordando nuestra foto de novios, nuestra foto de casamiento y por favor las damas, su vestida de gala para la cena de gala. Tenemos esa maravillosa experiencia el próximo fin de semana. También ya tenemos apartado nuestro momento y será una gran bendición. También queremos decirles a aquellos que están pensando, ya es tarde, no hay que comer. Quiero decirles que hay comida en la iglesia, hay platos típicos de algunos países, hay pupusitas, hay tacos sin carne, pero ricos, hay comida acá. Así que pueden pasar y cuando compremos acá en el templo estamos ayudando a la promoción, los chicos que se están graduando de la escuela Adventista de Oaks, que están preparándose para el cierre de su año. Y de esta manera culminamos con lo que es y ha sido esta gran campaña desde la iglesia Adventista de Spring Branch. Ha sido una gran